Mundo en guerra, en un escenario en el que se ve una fotografía clara alrededor de lo que Zelensky hablaba del Papa Francisco, en unas palabras muy subidas de tonos. Dice, si los asesinos y torturadores rusos no avanzan hacia Europa, fíjense cómo han sentado las palabras del Papa Francisco, es solo porque les paran ucranianos con armas en la mano bajo la bandera azul y amarilla y no la blanca. De tal manera que cuidado también con el enfrentamiento y con el posicionamiento del Papa, como les comentábamos antes, que se ha puesto en un entorno, ¿verdad?, se ha metido en un lío, pero que está moviendo una parte de conciencia alrededor de, oiga, pero ¿cuál es el momento adecuado? Porque es difícil entender y marcar cuál es el momento adecuado para la llegada, sobre todo, a un entorno de paz. Pero las palabras de Zelensky mucho más agresivas, en un tono mucho más alto y con calificativos ya mucho más rotundos alrededor de Rusia. Rusia además hizo un movimiento, mientras estaba todo ese movimiento alrededor de las palabras del Papa Francisco, presenta una ley para declarar ilegal la entrega de Crimea a Ucrania durante la URSS, una parte también de revisionismo alrededor, de decir, oiga, esto lo entregamos, pero es que en el fondo se entregó en otras condiciones distintas. Pero vamos a ver, sobre todo en el contexto internacional, cómo se acoge la fotografía planteada, en este caso, por Rusia. Von der Leyen, también en esas palabras, alrededor de esas palabras del Papa Francisco, ha comentado en las últimas horas que nadie quiere más la paz que Ucrania. Dijo, he estado yo allí 7, 8 veces, sé perfectamente que quieren la paz, pero es Putin el que debe de poner las armas. Y hace una afirmación que pone la base en el futuro de por dónde, si esta paz llega con una pérdida de territorios, pues puede cerrar en falso todo el entorno de paz. Mírenla bien. Dice, la paz debe ser verdadera y justa, lo que nos abre por la vía contraria la puerta a que hay paz, que a veces no es ni verdadera ni justa. ¿No entienden hasta ahí, no? Es decir, buscando la opinión o la fotografía contraria a lo que está diciendo, depende de cómo se cierre la paz entre Ucrania y Rusia, Europa y una parte de Occidente pueden aducir a medio plazo que la paz ha sido algo que ni ha sido verdadera porque no estaba en disposición Ucrania de firmar la paz, sino que como no tenía fondos se tuvo que sentar a negociar la paz y por supuesto que no fue justa. Cuidado, cuidado y mucho cuidado, porque Alemania se pasó 20 años aduciendo eso y acabó esto como el Rosario de la Aurora, acabó fatal. De tal manera que el argumento de von der Leyen es peligrosísimo. Es más, es lo más peligroso, de lo más peligroso que hemos visto desde el inicio de la guerra de Ucrania en el concepto de paz. No de los ataques, no de la parte bélica, sino en el camino hacia la paz, planteamiento de China, planteamiento de Ucrania, ¿vale? Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo, tanto por un lado como por otro, porque lo que von der Leyen plantea es que la paz tiene que ser como quiere Occidente, es decir, como la cumbre de Suiza que se va a ver en primavera. Allí se va a plantear, así tiene que ser la paz, Rusia tiene que devolver todos los territorios, Rusia tiene que reconstruir Ucrania, Rusia tiene que. Y ahora usted váyase a negociar, y se vaya a negociar, se sienta aquí en la mesa y le dice, esto es lo que quiero, no, esto no te lo voy a dar, vamos a negociar, no a imponer, vamos a negociar una paz, y vamos a poner estos términos. Me vi obligado a firmar, la paz no es justa. Cuidado con el argumento de von der Leyen, que ha derrapado en 22 pueblos yendo ahí ¡bum!, por la carretera regional. Y está poniendo una fotografía muy peligrosa a futuro, que nos lleve al planteamiento de que veamos a dos firmar la paz, pero uno esté pensando, la firmo coaccionado. Cuidado al argumento de von der Leyen, que es muy peligroso, muy, muy peligroso, y que nos lleva a que las relaciones internacionales no pueden llevar una doblez. Lo que dices, lo dices, lo que firmas, lo firmas, pero sobre todo por esto. Rusia presenta una ley que para declarar ilegal la entrega de Crimea a Ucrania durante la URSS. Tan sencillo con el argumento de von der Leyen de decir que la entrega no fue ni verdadera ni justa. Eso es muy peligroso en relaciones internacionales. Y pone al sistema
también económico, en una situación muy complicada. Usted está viendo cómo su empresa vuelve a un entorno de los Balcanes a hacer negocio y dice, ya, pero en cualquier momento dicen que la paz no ha sido ni verdadera ni justa, mejor no voy. Pero cuidado con el argumento, porque está incluso adelantándose a la firma de la paz, diciendo que puede haber un escenario en el que la paz no sea ni verdadera ni justa. Debe serlo, pero no siempre lo es. Deja abiertas las palabras de von der Leyen. Orbán dice que Trump no dará ni un céntimo a Ucrania si vuelve a ser presidente de Estados Unidos. Saben que Orbán estuvo en Mar-a-Lago con Trump durante el fin de semana. Dice que no va a darle ni un céntimo a Ucrania si vuelve a ser presidente de los Estados Unidos. Y Bruselas ya ha planteado que tiene como objetivo entregar en julio hasta 3.000 millones de euros para Ucrania como beneficios de los activos rusos congelados. No es darle los activos, sino es darle lo que está rentando, dárselo a Ucrania, que llegaría hasta el entorno de los 3.000 millones de euros. Vayamos a gráficos del día.